salen de control, pero con cuerpo, alma y corazón. We are gonna keep on fighting, óyelo, óyelo. Yo vivo un sueño, hecho realidad que puede. Buenas noches, queridos amigos, una vez más con los temas procesales, penales. El tema de hoy es importante desde la práctica penal. La admisibilidad como un invento inquisitivo dentro de la práctica procesal penal. Cabe indicar qué es la admisibilidad. La admisibilidad como figura jurídica consta dentro del sistema interamericano de derechos humanos. Esto es, cuando hay una demanda de carácter internacional ante la Comisión Interamericana, hay esta figura de admitir o inadmitir dicha demanda internacional por violación a los derechos humanos. En nuestro país, en la Corte Constitucional, funciona como una figura jurídica procesal constitucional. Presentada una acción ante la Corte Constitucional, esta admite o no admite o inadmite, conforme consta del vocabulario jurídico constitucional. ¿Por qué el título del tema de hoy? La admisibilidad como figura jurídica inquisitiva, fundamentalmente para los abogados en libre ejercicio profesional y para el recurrente. Me refiero a los recursos de casación y al recurso de revisión en materia penal. Nuestra legislación en materia penal establecen los recursos extraordinarios. Establecen cuáles son los trámites a seguirse en el recurso de casación y en el recurso de revisión. El artículo 656 se refiere a las causales de casación. Cuando hay violación a la ley, inobservancia de la normativa, errónea interpretación e indebida aplicación de una norma. Y su inciso segundo hace referencia que no serán admitidos cuando se refieren a los hechos suscitados materia del proceso o a las pruebas presentadas durante el proceso ordinario. En esta fase extraordinaria, en el artículo 657, consta el trámite para el recurso de casación. Y si se puede apreciar en dicha legislación, no existe la figura de admitir como tal, como un recurso, como una acción, como parte de ese proceso extraordinario. El trámite de casación es presentar ante la Corte Provincial de Justicia durante los 5 días que nos permite la ley, sube al Tribunal de Alzada en la Corte Nacional de Justicia y ahí se sortean los jueces que se supone deberían seguir el trámite pertinente del artículo 657 para en forma inmediata conocer y señalar una fecha de audiencia para en la audiencia sustentar los fundamentos de casación, improcedendo e injudicando, o los vitium improcedendo y los vitium injudicando. No conciudadanos, no colegas abogados y no futuros colegas abogados. Gran impedimento es como sacarse un billete de la lotería en el Ecuador. Se presenta el recurso, le aceptan en la Corte Provincial, sube a la Corte Nacional, he ahí el problema inquisitivo, procesal. Pasa para la admisibilidad. Ahí es en donde admiten o no admiten para continuar el trámite hacia una audiencia oral, pública o reservada y contradictoria. ¿Por qué
Digo inquisitiva, porque pasa lo mismo con el recurso de revisión. En el recurso de revisión penal, usted presenta ante el tribunal que le dictó la sentencia en cualquier tiempo, no tiene 3 ni 5 días, presenta bien fundamentada sobre los fundamentos de errores de hecho y de derecho y las nuevas pruebas que va a practicar o las adjunta las nuevas pruebas. El tribunal la acepta y sube a la Corte Nacional de Justicia. Se supone, de acuerdo al artículo 658 y 660 en cuanto al trámite, que debe realizarse una audiencia oral, contradictoria o reservada y solo ese momento deberá practicarse, aceptarse o negarse el recurso de revisión. Pero en la práctica penal también nos encontramos con la figura de admisibilidad o no admisibilidad del recurso extraordinario de revisión en materia penal. Entonces me pregunto, en la práctica de 100 casos, admiten quizá los 10 casos únicamente, tanto en casación como mucho menos en revisión penal. De revisión penal quizá de 10 casos admitan unos 2. Así funciona la justicia en nuestro país. ¿Cómo se creó la figura procesal de admisión? No consta en la ley, no está en la Constitución y no consta en las leyes internacionales de protección a los derechos humanos. Entonces, nos crearon en base de una resolución, tanto el Consejo de la Judicatura cuanto el Pleno de la Corte Nacional de Justicia. Se inventaron y se crearon dicha figura. ¿Cuál era el objetivo? Frenar, por supuesto, a todos los procesos extraordinarios que lleguen a conocimiento. Fundamentalmente aquellos que le interesa al poder central. Aquellos que le interesan que no se conozcan o que no pasen a audiencia. Ahí queda la petición de casación. Figura inconstitucional, anticonstitucional, figura inquisitiva, que afecta, ¿qué afecta a esa figura? Por supuesto, el libre ejercicio profesional de los abogados, afecta a las reglas que garantizan el ejercicio profesional de las Naciones Unidas. Aquella regla sexta cuando dice que no se crearán invenciones, creaciones jurídicas a través de resoluciones para impedir el libre ejercicio profesional. Esa figura de admisibilidad afecta a principios, derechos, libertades y garantías. Fundamentalmente el derecho a la igualdad del artículo 66, numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador. La igualdad procesal penal afecta al debido proceso del artículo 76 y viden. Afecta a las garantías judiciales. El derecho a la defensa queda en indefensión nuestro patrocinado. Y al quedar en indefensión, por supuesto que se está afectando a las garantías del artículo 32 del Código Orgánico de la Función Judicial. Esto es, a la violación a una tutela judicial efectiva. Nada más y nada menos que la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia del Ecuador. Se violenta la tutela judicial efectiva con esta creación jurídica, con esta traba jurídica de admisibilidad de recursos de casación y recursos de revisión penal. Se afecta a un sistema procesal penal acusatorio garantista, porque así dice nuestra Constitución, así dice nuestro sistema. Por eso siempre digo, en teoría el 90% es garantista, acusatorio, pero en la práctica el 97% es totalmente inquisitivo, violador de los derechos del debido proceso, violatorio de las garantías judiciales y violatorio, por supuesto, del principio de legalidad procesal
cuando nuestra Constitución establece en el artículo 76, numeral 3, en su parte final, tampoco se puede juzgar a una persona sino conforme leyes preexistentes y de acuerdo al trámite propio de cada procedimiento. El trámite de estos recursos está en el artículo 657 y está en el artículo 660 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué hacer frente a esta violación? Primero, como lo hemos venido haciendo durante largos años ya, medida cautelar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro que demora mucho, pero es importante hacerlo. Segundo, acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que tampoco es mucha garantía, porque son los mismos jueces, el mismo pensamiento de una Corte Constitucional apegada al poder. Sin embargo, es importante hacernos respetar como abogados en libre ejercicio profesional. Acción extraordinaria, tenemos 20 días luego de que se nos niegue y se ejecutaría la negativa, dándonos la inadmisibilidad de los recursos o casación o revisión penal. Indudablemente que se viola. Fundamentalmente en esa acción de protección debemos poner la violación de derechos como son la tutela judicial, artículo 75 de la Constitución, seguridad jurídica, artículo 82, 169, artículo 76, numeral 3, y por supuesto el debido proceso, las garantías judiciales del artículo 32 y viden. La Corte Constitucional deberá resolver declarando que la nulidad constitucional y ordenando que pase a audiencia la inadmisibilidad presentada o dada por la Corte Nacional de Justicia. Por eso que me río y me dan risa los jueces de la Corte Nacional de Justicia cuando hablan de justicia, cuando hablan de sistema acusatorio y algunos hasta académicos, cuando se presentan en seminarios, en redes sociales, indicando que hay tutela judicial. Falsos, mentirosos. No hay tutela judicial en este caso. La admisibilidad, ¿dónde está? ¿En qué parte de la ley? No existe. También hay que presentar, lo he hecho ya, varias acciones de incumplimiento ante la Corte Constitucional. ¿Por qué? Porque el incumplimiento como figura constitucional hace referencia cuando no se cumple el ordenamiento jurídico nacional y los jueces de la Corte Nacional, al no cumplir ese ordenamiento, hay incumplimiento. Esperemos a ver qué resuelven los jueces de la Corte Nacional. Otro retrete del país en materia constitucional. Hay acciones extraordinarias desde el caso 30S, pases policiales, Fibeca y muchos otros, que en 2 años desde que se posesionaron hasta ahora no resuelven. Pero cuando se trata de resolver asuntos políticos, ahí sí son eficaces y eficientes. La mediocridad reina en el país. También hay que presentarles quejas a estos jueces que conozcan nuestro caso. A la final, ellos tienen que perder. Nosotros como abogados no perdemos absolutamente nada. Ganamos el respeto y nos hacemos respetar. Porque a ellos siempre digo, les respalda el Estado, les respaldan sus amos del poder ejecutivo, porque la justicia está metida a la mano. La inconstitucionalidad, ahí está presentada, durmiendo el sueño de los justos. Hemos presentado la inconstitucionalidad de esa figura jurídica creada para dar cabida a la falta de imparcialidad. Compañeros y colegas, este tema era interesante tocar porque es fundamental en el libre ejercicio, entre comillas, libre ejercicio profesional. Un llamado a que presenten las quejas correspondientes, a que presenten las acciones extraordinarias de protección, a que presenten las acciones de incumplimiento, a que presenten las medidas cautelares en contra de esta figura jurídica creada e inventada por los amos de la justicia, por los amos del poder.
Unidos somos más, queridos compañeros y colegas. Un llamado especial a que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Picha de Ringland. Ahí están todos los temas de derecho constitucional penal. Seguiremos dando estas charlas, estos tips de manera práctica, sin amilanarnos ante nada ni ante nadie. Un fuerte abrazo a todos los compañeros y futuros colegas.